Buenas noches, mi nombre es Daniela Castillo y mis compañeros son Gerardo Hernández, Joseph Tobar y Álvarez Ulises. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico que ocurrió entre 1955 y 1975 por Vietnam del Sur con el apoyo de Estados Unidos contra Vietnam del Norte, que contaba con el respaldo de China y la Unión Soviética. En el contexto general de la Guerra Fría, tras el fin del conflicto con el convenio entre el sur y el norte, la Guerra de Vietnam quedó marcada en la historia como la primera derrota bélica de los Estados Unidos. Los perfiles en el conflicto fueron, por un lado, la República Democrática de Vietnam, con el apoyo de los movimientos guerrilleros subvietnamitas como Frente de Liberación Nacional y de suministros soviéticos y chinos. Por otro lado, los Estados Unidos con todo su poder militar y logístico y el apoyo de la República de Vietnam. En ayuda de los estadounidenses también participaron tropas de combate de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y Tailandia. Otros países como Alemania, Irán, Marruecos, Reino Unido y Suiza contribuyeron con suministros de guerra y equipamiento médico. Contingentes testimoniales en apoyo con los Estados Unidos fueron enviados por Taiwán y España, que movilizó a un reducido grupo de médicos militares en misión sanitaria. La guerra se distinguió por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, salvo de las que se establecían alrededor de los perímetros de las bases o campos militares, de manera que las operaciones sucedieron en zonas no delimitadas, proliferando las misiones de guerra, de guerrilla o de búsqueda y destrucción, junto con acciones de sabotaje en las retaguardias de las áreas urbanas. El uso de la fuerza aérea para bombardeos masivos y el empleo extensivo de agentes y armas químicas contribuyó esta última a algunas operaciones como violaciones de diversas convenciones internacionales de guerra que prohíben la utilización de armas químicas y biológicas. Ante la contestación y división de la sociedad estadounidense, los acuerdos de paz de París en 1973 supusieron la retirada de las tropas estadounidenses y el cese de su intervención directa, pero no lograron poner el fin a este conflicto. Este conflicto prosiguió hasta que en 1975, tras la toma de Saigón, se forzó la rendición incondicional de las tropas subvietnamitas y la unificación del país bajo el control del gobierno comunista de Vietnam del Norte con el nombre de la República Socialista de Vietnam, el 2 de julio de 1976. Un dato específico que se le añade extremada crudeza e infamia al conflicto de la escalofriante es el escalofriante número de víctimas civiles, según datos de organizaciones internacionales y en un conjunto como el gobierno de Hanoi. Para 1975, la guerra había causado la muerte entre 3.8 y 5.7 millones de personas, la mayoría de ellas civiles, y graves daños medioambientales. Estas enormes cifras de muerte marcan a la Guerra de Vietnam probablemente como el conflicto más sangriento después de la Primera
Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahora los dejo con mi compañero que va a continuar hablando sobre el tema. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Hernández. Para continuar con el tema, yo voy a hablarles sobre el origen de Vietnam. La historia de Vietnam comenzó en el siglo XVII, con el grupo de pueblos desplazados por la invasión mongola. El rey vietnamita Thanh Nam Thong utilizó sus dotes diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz. Vietnam accedió a pagar tributos a China para evitar más enfrentamientos. Este periodo de independencia y expansión del reino finalizó a mediados del siglo XIX, cuando el país fue invadido por el Imperio francés. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio nipón expuso a los franceses para ocupar la península de Indochina, aunque retuvieron a los administradores franceses para que mantuvieran el engranaje de la colonia. Tras la guerra, Francia deseó restablecer su mandato colonial, pero fracasó en el intento. La Conferencia de Ginebra separó el país en dos mitades con la promesa de que se celebrarían elecciones democráticas para reunificar el país. Preámbulos de la Guerra de Vietnam. Estados Unidos ya estaba en Indochina décadas antes de comenzar su intervención directa en el conflicto. Helicópteros UH-1D recogen soldados del segundo batallón de la 14 Infantería de los Estados Unidos durante la operación Huasiwa, noroeste de Cushing, 1966. Pese a que colecciones como Nam, Crónica de la Guerra de Vietnam, comienzan a tratar el tema en profundidad desde el 8 de marzo de 1965, cuando los marines desembarcaron en la base de Nam. Otros autores, como en el caso de Peter Arnett, vienen a unirlas con la Guerra de Indochina en un solo conflicto. Este último autor lo llama la Guerra de los 10.000 días. En la Guerra de Indochina, los nacionalistas vietnamitas, unidos al Viet Minh, lucharon contra los colonialismos franceses. Pero no debe considerarse que los metropolicolonialistas combatía contra el pueblo vietnamita en solitario. Los burgueses y burócratas coloniales vietnamitas apoyaron durante todo el conflicto a los franceses, incluso en angustiosa batalla de Dien Phu, donde estaban cercadas las mejores tropas francesas y se consideraba casi imposible levantar el asedio. Siempre salían voluntarios vietnamitas dispuestos a saltar en paracaídas sobre la posición. Al principio de aquel conflicto, Estados Unidos ayudó a Francia con el 20% de los gastos militares aproximadamente. Al terminar, ya contribuía con el 80% del esfuerzo bélico y llegó a ofrecer a los franceses 2 armas nucleares, que estos rechazaron por no considerarlas útiles. Pese a no prestarles todo el apoyo solicitado por los colonizadores, el presidente Eisenhower envió asesores y ayuda, especialmente aérea. Así, un tercio del material llevado a Dien Phu formaba parte de la ayuda estadounidense. Tras la derrota, Francia y los acuerdos obtenidos en la Conferencia de Ginebra de 1954, el apoyo estadounidense a la dictadura de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur continuó, lo mismo que la oposición total de la administración estadounidense a la unión de las dos naciones llamadas Vietnam. Por su parte, Vietnam del Norte continuó recibiendo ayuda de China y en mucho menor medida de URSS. En un principio, la ayuda militar recaía principalmente en la Primera Nación, especialmente con armas ligeras y portátiles. Pero al mismo tiempo, con este tipo de envíos, Pekín trataba de marcar las líneas maestras que debían seguir los vietnamitas, como comenta María Teresa Largo. Lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Ulises Álvarez y a mí me toca hablarles sobre lo que fueron los primeros enfrentamientos en la guerra de Vietnam. Podemos, según dice la historia, unos 1.500 soldados norvietnamitas
perdieron la vida frente a 234 estadounidenses. Debido al recuento de cadáveres que se hizo en aquel momento, la batalla fue declarada una victoria por el ejército estadounidense. El éxito de la operación Starlight y el Hierdran, unido a lo aprendido en Corea en evacuaciones sanitarias, fueron la prueba de fuego para este nuevo medio de transporte y también de guerra. En palabras del propio general William Westmoreland, no solo para salvar heridos, sino para llevar todo lo necesario a cualquier sitio, por difícil que fuera, e incluso atacar a tierra con ametralladoras y poco después con cohetes. Ya en agosto de 1962, el informe Hausen calificó de necesario y deseable la adopción del concepto de movilidad aérea en el ejército, y las reticencias que el Pentágono pudo tener a los aparatos de ala variable quedaron disueltas por completo. Se redactaron planes para formar nuevas unidades que formarían la caballería aérea, transportada, apoyada y abastecida por helicópteros. Hombres de la segunda división de infantería fueron transferidos a la nueva división, y el 1 de julio de 1965 nació la llamada Primera División de Caballería Aérea. Victorias como las anteriores animaron a los estadounidenses a seguir las mismas tácticas. Entre esas tácticas podemos visualizar lo que fue el uso de helicópteros para disponer de movilidad necesaria en un país montañoso y selvático como era Vietnam, y también como plataforma de ataque. Así surgió el primer helicóptero artillado, el AH-1H, más conocido como el Cobra, y el UH-1H o Huey, que dicen que solo con verlo la mayoría de las personas lo asocian a Vietnam, ambos aún en servicio a principios del siglo XXI. Gran despliegue de artillería, incluso helitransportada si fuera preciso. Otra de las tácticas fue buscar el enemigo en campo abierto y obligarlo a practicar lo que llamaban una lucha convencional. También el empleo de infantería y caballería ligera, preparadas para andar sobre terreno poco apto. Así los vehículos pesados como el tanque Sheridan fueron fácil blanco para las armas anticarro portátiles. De esta forma, pronto estuvieron disponibles batallones de caballería aérea y gran cantidad de helicópteros, pero el Vietcong tomó buena nota de estas tácticas para no repetir el error dos veces. El fracaso de la vietnamización. Ciertamente, el programa de vietnamización había logrado éxitos: infligir un duro golpe a la infraestructura del Vietcong y el ELN en la vecina Camboya. También apoderarse de abundante munición, provisiones y suministros destinados al sur. Armar al régimen de Thieu con abundantes provisiones de munición y equipo. Esta misma opción la tomaron los soviéticos antes de su retirada en Afganistán. Reducir los cuadros de mando de los comunistas por las acciones terroristas del programa Phoenix. Resistir al gran ataque que supuso la ofensiva de Pascua. Sin embargo, los vietnamitas habían logrado por su parte aumentar el territorio bajo su poder, causar una seria derrota al ejército en Laos, conservar su capacidad de acción y sus líneas de abastecimiento, mantener la moral de combate de sus tropas dañada por los bombardeos y la eliminación de sus miembros. Luego tenemos lo que se llamó la rendición incondicional. Según la historia, en 1975 a los refugiados ya no les quedaban sitios a donde ir. Evacuaron a los survietnamitas atravesando la cubierta de un avión estadounidense durante la operación Frequent Flyer en abril de 1975, para ser exacto, para su posterior transferencia hacia Filipinas o la base de Camp Pendleton, California, a las 00:00 horas del 29 de abril. Saigón fue atacada por todas las direcciones, excepto desde el mar. Por la zona desmilitarizada penetraron más unidades, lo mismo que desde el Laos y desde el centro norte de Camboya. En un bosque de caucho próximo a Dao Yai,
aguardaba una unidad de ataque en profundidad formada por una brigada de carros de combate, un regimiento de infantería y algunas unidades más. Llevaban los vehículos camuflados con ramas, los brazos con cintas rojas para distinguirse y uniformes impecables para